cuando hablen. Amigos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Entre Cuerdas. Maestro Daniel Camero, ¿cómo estamos? Maestro Rodolfo Pérez, un gusto saludarlo nuevamente. Un saludo a toda la audiencia. Un placer estar aquí nuevamente. Sí, como cada domingo, hoy tendremos el gusto de charlar con uno de los compositores más queridos de los guitarristas en la actualidad, con el maestro José Luis Merlín, cuya obra pues es ha sido muy bien recibida tanto por los guitarristas, pero tanto como el público también, ¿no? Es correcto, así es. Y su obra es importante y está teniendo un importante impacto a nivel mundial, ¿no? Y además vamos a tener una muy amable charla porque pues el maestro, como buen latinoamericano, pues es mucho que le agrada conversar no solo sobre la música, sino sobre diversos temas y que va a enriquecer mucho su charla porque definitivamente tiene mucho que aportar a la comunidad artística, no solo por su obra, sino por también su andar en el mundo que de alguna u otra forma ha enriquecido y se ha reflejado en su obra musical. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Maestro José Luis Merlín. Hola, mucho gusto, encantado. Maestro, bienvenido, un placer que esté aquí con nosotros. Qué gusto tenerlo, maestro, aquí con nosotros. Usted en Madrid, cuéntenos cómo es Madrid en estos días. Bueno, ahora estamos ya entrando en el otoño, se siente que empieza a bajar un poco la temperatura, pero todavía hay mucha diferencia térmica entre la noche y el día. En algunas ciudades está haciendo 30 grados, o ayer en Madrid creo que hizo como 28, 29, o sea que estaba la cosa calentita todavía. Sí, es una maestro, muy calurosa. Pues, aquí también estamos un poquito calientitos, también a veces ya empieza a bajar a 35 grados, tenemos los 40 grados, pero muy contentos de estar aquí con usted. Igualmente para mí, muchas gracias por invitarme. Maestro Merlín, pues le doy la bienvenida nuevamente a nombre de la Fundación Cultural de la Guitarra al programa Entre Cuerdas. Y si le parece, iniciamos pues por el principio. ¿Qué le parece? Como debe ser. Como debe ser. José Luis Merlín, de apellido, como buen argentino, un solo apellido, ¿no? Sí. El apellido paterno. Mas, sin embargo, un apellido ucraniano, de Odessa. Sí, exactamente. Y yo me pregunto, bueno, Merlín es castellanizado, pero en lengua eslava, ¿cómo se pronuncia Merlín? Hay muchas hipótesis. La familia de mi padre era una familia judía y supongo yo, porque no se sabe muy bien, hay muchas teorías, tampoco Merlín es un apellido que represente a familias judías, pero mis abuelos, tanto mi abuelo como mi abuela, venían de familias de molineros, de molienda de harina. Sí. Y en el idioma yiddish, molinero es Milner. Y es muy posible que hayan permutado las letras de ese oficio, porque cuando las familias judías no tenían apellido, pero cuando se instauró los registros civiles y todo, entonces le preguntaban el apellido y ponían mucho las ciudades de donde venían o los oficios, exactamente. Entonces de ahí viene el asunto. Y entonces, pero no es Ucrania de Kiev, sino Ucrania Odessa, o sea, el sur de la Ucrania junto al Mar Negro. Exactamente, es un puerto importantísimo del Mar Negro porque toda esa zona de Ucrania es una gran llanura, como la llanura argentina, muy rica en productos agrícolas, agropecuarios. Y hay 3 ciudades importantes en Ucrania. Kiev, que es una ciudad anterior a Moscú, más o menos contemporánea a San Petersburgo. Odessa es la segunda ciudad y la tercera ciudad es Dniepropetrovsk, que es un centro científico, cultural, universitario muy, muy importante.
muy bien. Y ahí su padre emigra a la Argentina, ¿es correcto? Sí, mis abuelos emigran a la Argentina. Ah, Primero mi abuelo, vía Hamburgo, escapando de los ataques de los pogromos a las poblaciones judías. Ellos ok. tenían el molino a las afueras de la ciudad de Odessa y en la misma Odessa tenían una panadería que vendían pan y todos los productos de la harina. Estamos hablando de la década de los 30 aproximadamente, ¿no? No, antes, mucho antes. Mi Mucho abuelo antes. se va en el 1912. Ah, 1912 de la Primera Guerra se va de Mundial. Ucrania solo, dejando su esposa, sus 3 hijos, entre ellos mi padre, Ok, en la ciudad de Odessa. Abandonaron el pueblo porque le habían quemado el molino. Y ok. entonces en la ciudad de Odessa queda mi abuela con sus 3 hijos y 3 hermanos de mi abuela. Ajá, Entonces mi abuelo se fue a la Argentina porque ya había un primo de él que ya había emigrado a la Argentina y tenía noticias de un país muy próspero, donde se podía progresar, donde los hijos podían estudiar y todo eso. ujú, Entonces mi abuelo tomó el barco en el puerto de Hamburgo, se fue a Buenos Aires sin un solo peso argentino porque no tenía conversión al rublo. claro. Así que sin, ni siquiera podía tomar un desayuno al llegar a puerto. Y se establece Y en La Pampa, Argentina. se establece, no, se establece en uno de los extremos de La Pampa, que es la provincia de San Luis. Ah, ok, la provincia de San Luis. La, Por lo La que lo Pampa dice, Argentina es ajá, muy grande, es como un cuadrado de 700 kilómetros por lado. por Y el en uno de los centro de la extremos, Argentina. y en Ujú, uno de los extremos está la provincia de San Luis, hacia el oeste de Buenos Aires, ya limítrofe con Mendoza, y luego viene la Gran Cordillera, los de los picos más Andes. altos de América están ahí, Sí, así y es. viene Chile, ¿no? Es la zona, es el Andes central, ¿no? De la cordillera central, ¿no? Que La corre cordillera desde, del sur, ¿no? Después, exacto, porque es el mismo sistema que llega, digamos, tiene diferentes nombres, pero es el mismo sistema montañoso hasta Alaska. Casi atraviesa, no sé, casi 20.000 kilómetros, ¿no? hasta la Una Cruz del gran... Sur, en el cono inferior. Maestro, y sí, entonces se establece su padre en esta zona de la Argentina, del centro de la Argentina, que es La Pampa. La Pampa. Y él, médico rural, su madre, enfermera, con Sí, sí, ascendencia española. exactamente, claro. Familia, mi madre de apellido Álvarez y segundo apellido Ávila. Así que imagínate, Ya, más español imposible. así, Pero, exactamente. Con pero apellidos viejas. judíos también, ¿eh? Bueno, Ávila sí, Ávila seguramente ascendentes judíos. Y Álvarez, de Álvaro. Mira, yo no sabía ese detalle. Sí, La sí, sí. descendencia es de los judíos españoles, ¿no? Es Mira cerca. tú, no sabía esa parte de los Álvarez. Sí, de los Ávila, que yo vivo aquí muy cerquita de la ciudad de Ávila, vivo a unos 30 kilómetros de Ávila, y sé Ok, que ese abuelo Ávila que emigró a la Argentina a la fuerza porque eran judíos conversos, claro, y estaban sospechados de que seguían judaizando, entonces lo mandaron a la milicia a Chile. a Chile. O sea, le dieron a elegir tu vida o la milicia en América, y él eligió lo segundo, por supuesto, por eso estoy aquí yo hoy. Ajá. Ese abuelo se fue a Chile en el año 1750, más o menos. Es anterior, Y entonces, la vertiente materna antes de sí, la paterna. exactamente, sí, sí. Y luego él se hace desertor del ejército español en Chile y cruza los Andes y se establece en la provincia de San Luis Ujú. y establece su familia con una esposa que consigue ahí en la provincia de San Luis, y aparece todo el linaje este, de los Ávila. 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 Muy bien, maestro. Y ahí nace entonces José Luis Merlín, hijo de, de padre ucraniano, madre argentina, con ascendencia española, y Eso, son 5 hermanos, tengo entendido, 4 hermanas, 5. Sí, y el más pequeño, el varoncito, José Luis. el único varón y el más Ajá. pequeño. Y el Así más que pequeño. lleno de Encaja, mujeres que me mimaban muchísimo. ok, Era, bueno, ya imagínate lo que habrá sido eso. Ya claro, mucho no me acuerdo. sí. Y ellas pianistas del repertorio Bueno, clásico. sí, la mayor pianista Ajá, de repertorio clásico y folclórico. Le gustaba más el folclore a mi hermana mayor.
Luego la segunda, que ya falleció, tocaba solamente clásico y era Ah, especialista en Chopin. Chopin, Y, tengo y, entendido, y Schubert, según. y Schubert, exactamente. Schubert y Chopin. Y Ajá, luego la tercera hermana, también pianista, pero no se desarrolló tanto como las dos primeras, ¿no? Y luego la cuarta, Ana María, ujú, que se dedicó a la danza. a la Era danza. a la danza. Estudió en el Conservatorio Nacional la danza. ¿Y cómo Sí, es que el más pequeño, José Luis, sí. toma la guitarra? Ya me está haciendo sospechar que había una guitarra en su casa o algo No, así. no había guitarra en mi casa. Ajá. No, 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 no. ¿Cómo La cosa entonces fue, el pequeño José Luis toma la guitarra? ¿O cómo fue? ¿cómo fue? Bueno, muy gracioso porque yo tenía seguramente entre 3 y 4 años y me quedaba fascinado escuchando, más que nada a mi segunda hermana, escuchando las baladas de Chopin, ¿no? Y Ajá. entonces, cuando terminaba ella de tocar, yo me acercaba al piano, me ponía en puntas de pie porque no llegaba al teclado. Eso me cuenta mi madre, yo esto no tengo ningún registro en mi memoria. Sí. Y con dos dedos sacaba las melodías que yo escuchaba de mi hermana, ¿no? Iba buscando y hasta que me sonaba y al final después las repetía y podía estar muchos minutos ahí jugando con el piano, sacando las melodías. Entonces mis padres se dieron cuenta que había un Explorando. interés muy grande con la música. La verdad que la música me sensibilizaba mucho desde chiquito. Y entonces, a mi padre le gustaba mucho la guitarra. Tenía todos los discos de Yupanqui. Y dice, bueno, ya que tengo un hijo varón, ¿no? Pues después de 4 hijas, voy a ver si le gusta la guitarra. Y a mí me gustaba el piano, pero bueno, en realidad mi padre eligió el instrumento y me llevaron a una profesora. Primero a una vecina que me enseñó a poner los dedos en la mano izquierda y ella rasgueaba, o al revés, yo rasgueaba y ella ponía los dedos, porque Ajá. yo no podía Porque el llegar a... pequeño José Luis de 3 años, 4 años, Sí, no tenía un 4. brazo para tocar. No, Es no. correcto. Necesitaba una extensión y entonces así empezó mis estudios jugando y la verdad que despertó en mí muchísimo interés ya desde niño, Ajá. porque mi primer concierto en televisión fue a los 9 años. A los 9 años. A los 9 años y yo ya no sé, a los 10 años tocaba gran parte del repertorio de los estudios de Sor, Aguado, Carcassi. A los 11 años ya tocaba Asturias de Albéniz y Villalobos y tenía un profesor muy bueno que se llamaba Vicente de Yese, muy, Ah, muy rígido, sí. me hacía llorar a veces. Si me permite, compartiré una imagen ¿Cómo no? de un Ah, sí. joven Ese Merlín. fue el recital que vi en televisión. Háblenos un poco. Este jovencito ya es un jovencito de 10 años, 8, 10 años. 9 Todavía años. la guitarra un poco amplia, ¿no? En sus Sí, dimensiones para él. sí, Está así es. acompañado de personajes femeninos, al parecer. Sí, era Y él, un ajá, programa muy popular en Argentina que se llamaba Guitarreada Crush. Crush es la bebida de la naranja, Crush, ¿no? Se ve ajá, que Crush era el auspiciante de era ese el programa, patrocinador. patrocinador, y lo conducía en ese momento un integrante de los hermanos Ábalos, que era, bueno, Ajá. mítico grupo folclórico, los hermanos Ábalos. Y ese Y jovencito ya tiene estudios en la guitarra, ya toca, me da la sí, sensación que toca un acorde de mi menor, o sea, está mi tocando menor, sí, algo, exactamente. algo ahí folclórico. Exactamente, porque eso era un concurso que en ese recital yo estaba acompañando a guitarra, pero cantaba también, yo cantaba. Y, Sí. y ahí concursé con una samba que se llama Vamos, mi amor, a la zafra. La Ah, zafra es la labor de recogida de la caña de azúcar, ¿no? ujú. Y era una samba preciosa, preciosa, que en algún momento yo invito a que la busquen y que la escuchen, una samba de don Jaime Dávalos y Eduardo Falú, la música. Y yo en ese Sí. momento, cuando me escucharon cantar,
El concurso lo perdí, ganó otro muchacho, pero me pusieron a mí como el elenco permanente de todos los programas futuros. Ajá. Porque había que abrir y cerrar el Darle programa con una continuidad al canción, con proyecto. muchos guitarristas ahí cantando una canción de entrada y de cierre de programa. Y Ok. yo estuve La ahí cerca de cortinilla del 3 años. programa. ¿Perdón? La cortinilla del programa por un tiempo prolongado, ¿no? Por lo que me Claro, dice. exactamente. Había un director musical de ese programa y que tenía que afinar, no sé, como 20 guitarras. Entonces, ¿quién se anima a afinar? Y yo digo, yo me animo. Entonces, Ajá. en todos esos programas, yo con el director, yo tenía 9 años, afinaba las guitarras hasta la mitad y la otra mitad lo hacía el maestro que Quizá, dirigía la parte musical. quizá es este personaje que está aquí, ¿verdad? A espaldas de... Exactamente, esto es Machingo Ábalos, Machingo Ábalos, una gloria Y del ese es el folclore. programa que nos menciona. Y Exactamente. se ve Y un aquí, joven José Luis cantando. perdón, ahora me acordé de una cosa, hay un muchacho a la izquierda, el último Ajá. a la izquierda, que está Sí. sentado, que después fue alumno mío. Cuando Ah, yo mire. cumplí, no sé, 22, 23 años, empezó a estudiar conmigo y descubrimos que habíamos compartido el mismo programa, pero bastante más adelante. Una cosa muy graciosa. ¿Y en casa qué sucedía, maestro? O sea, se escuchaba constante y sonante Chopin, Schubert, pero bueno, también el folclore argentino, El ¿no? folclore. Sí, mi padre era Ajá. muy entusiasta con el folclore, más que nada con Atahualpa Yupanqui. Él se jactaba de decir que tenía todos los discos en esa De época Atahualpa, eran discos de pasta, esos que si se caían se rompían. de Este, 48 revolución. 78. 78, perdón, es 78. 78. 78 revoluciones por minuto. Mm, 78 revoluciones, sí. sí. ¿Y en qué momento ya este jovencito José Luis empieza a dirigirse a un estudio más formal, más sistemático? ¿Con quién? Bueno, ahí a los 9 años fue que me puse a estudiar. Mi padre me llevó a estudiar con Vicente de Yese. Era tan estricto este hombre que me tenía prohibido tocar rajidos en la guitarra, porque él decía que deformaba la posición. Ajá. Y entonces, para poder hacer este programa y que no me eche de sus clases, tuvimos que hablar con su esposa para que en ese momento él no vea la televisión, porque si no me echaba de sus clases. Fue todo, toda una cosa Como que había una así. reprenda en clase. Exactamente. Yo ahora Pero me se ve río, pero pero se ve que digo, José Luis no acataba esa indicación porque veo que hasta con un capo y cantando en su registro agudo, quizá una así. samba ahí. Sí, 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 sí. O sea que el folclore no dejó de estar en la formación, en el bagaje No, de José Luis siendo un niño, un joven. así es. Sí, yo Ajá, después tuve la experiencia de acompañar a mi padre al campo. Él se ajá, jubiló en Buenos Aires y él quiso pasar su jubilación y digamos, sus últimos años de vida como médico rural en la provincia de origen, en la provincia de San Luis. Entonces, ajá. ahí fue que yo fui a vivir con él, por supuesto, yo era muy chico, tenía 15 años, y ahí Sí, fue la experiencia durante 3 o 4 años, vivir en el campo, en todo el ecosistema claro. de los Una gauchos, pampa, exacto, de chinas, de sí, chinas. ajá. China, aclaremos, es la mujer del gaucho, Es se la le dice mujer del China. gaucho, claro. Sí, El gaucho es como un campesino solitario, ¿no? Que es un trabajador rural un que trabajador cumple rural. las funciones rurales, todas las Ajá. funciones rurales. Generalmente son trabajos golondrinas, o sea, de diferentes Sí. estancias. Era muy difícil que establezca una casa, una familia. Generalmente las mujeres estaban solas, los hombres estaban girando por las diferentes estancias haciendo El labores. estereotipo es eso, un hombre solitario sobre su caballo, ¿verdad? Exactamente, sí. En una llanura prácticamente inarbórea, ¿no? Sin árboles, sin... Pues eso es Bueno, pampa, ¿no? Espacio abierto, con una llanura abierta, cielo bueno, abierto.
eso de los bosques es relativo porque evidentemente mientras fue avanzando la agricultura fueron talando los árboles, pero todo eso era un gran bosque, ¿no? Originalmente. Y todavía se conservan núcleos boscosos de árboles originarios, Sí, algarrobos, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Los espinillos, mm, bueno, y entonces La Pampa sí es una gran llanura donde no hay ninguna elevación por 700 kilómetros, es increíble, es una planicie casi perfecta, donde hay 5 metros de humus en la tierra, una tierra muy fértil, una tierra negra, así como la ucraniana, exactamente, como sí, la tierra exacto. ucraniana. Sí. Muy bien. Y ahí el folclore, ¿en qué consiste el folclore? ¿En qué consiste? Samba, Argentina, chacarera. Claro, son diferentes danzas, porque el folclore cumplía una función social, no solamente era escuchar la música, había que bailarla y era un momento de encuentro, de encontrarse las parejas, Sí, de celebración en las bodas, en los nacimientos. Las bodas a veces duraban todo un fin de semana, días. desde el viernes hasta el lunes. eh, y entonces se carneaban los animales ahí mismo, con grandes parrillas y se hacían asados este, multitudinarios, se invitaba a todo el pueblo, una cosa así, ¿no? Y el trabajador rural estaba sometido así a mucha explotación también. Sí, No, no podía tener independencia, eran trabajos casi esclavos, ¿no? ajá. Y Sí. ahí el joven José Luis Merlín absorbe ese folclore, la samba, la chacarera, el malambo, el carnavalito, Carnavalito, exactamente. todos estos géneros que caracterizan esa zona, ¿no? Sí, la Argentina se podría dividir en 8 zonas culturales desde el punto de vista de la música y no solamente la música es un emergente de otras situaciones, de los modos de producción, de los modos sociales, de los modos culturales. 8 regiones. La región de San Luis es la región de Cuyo, donde predomina, sí, la samba, pero no la chacarera es más del norte. Ah, Sí, la cueca, que es un hueca. origen chileno y peruano de la zamacueca. Eh, Todo es origen español, casi 90 y pico por ciento en toda esa zona. Había muy poca influencia musical de los pueblos originarios, ¿no? Claro, porque el sincretismo en esa zona, el sincretismo español indígena no es tan pronunciado como en estas zonas del centro de América, ¿no? Exactamente. O simplemente Perú o Bolivia, que hay mucha más presencia actual, presencia de pueblos originarios, Es Ecuador, correcto. Colombia, Venezuela y todo hacia el norte, No se México diga incluido. México. Claro, México, por supuesto. Sí, 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 sí. Pero exactamente. en esa zona de San Luis, mi abuela materna, por ejemplo, hablaba como en español antiguo, como el Don Quijote de Como Cervantes, el ¿no? español ladino que con lo que decimos nosotros en México. Exactamente, el español antiguo hablaba de, por ejemplo, aljofainas, que en vez de palangana, ella ponía a su marido que volvía de echar el monte, porque mi abuelo materno era trabajador rural también, pero Sí. echaba árboles en el monte, y volvía con todas las picaduras de insectos y la aljofaina se lo esperaba con agua caliente. Y él cogía una guitarra y cantaba las tonadas cuyanas, tonadas, Ah, vidalitas, vidalitas. y esta música del folclore argentino no tiene tanta influencia indígena, no se ha sincretizado con otras culturas, ¿de dónde proviene? ¿De qué parte de la España estamos hablando? Su influencia. Bueno, esto es un tema muy, muy específico. Yo Sí, realmente no soy musicólogo. Yo sé que hay gente que puede identificar cada raíz con algún pueblo español. Pero, por ejemplo, cuando yo compuse el oratorio Travesía, la guitarra testigo de 5 siglos, me puse a investigar mucho sobre esa época, la época del siglo de oro, la terminación de la Edad Media con la Edad Moderna y todo eso. Me puse a investigar las músicas españolas, básicamente. Y descubrí, por ejemplo, que lo que uno pensaba que la Vidalita era 100% argentina,
La Vidalita nació en la ciudad de Zaragoza, aquí en España, y no se sabe ni siquiera cuándo. Es un género musical propio de Zaragoza y se instauró en la parte central de Argentina, porque es como si las especies culturales anidaran en nichos, ¿no? En nichos, ¿no? No se sabe muy También bien tiene que por ver qué. la población que migra a esa zona de América, ¿no? Exactamente, Sí, claro, es, exactamente. Está íntimamente relacionado con eso. maestro, y es que hablar del siglo, o sea, ese sería otro tema. Hablar del siglo de oro español es Ujú, prácticamente hablar de 2 siglos, ¿no? De poco claro, antes del nacimiento de Carlos I y no así es. sé, a la muerte de Calderón de la Barca, ¿no? Creo, por ahí. Claro. Y ahí estamos Sí. hablando de una cantidad de artistas, y bueno, Uf, hablemos de la música, estamos hablando de bueno, los vihuelistas, los vihuelistas. Tomás Luis de Victoria, no sé, este, Bueno, una cantidad enorme, exactamente. enorme, donde yo creo que es la época de florecimiento absoluto de la música europea Claro, aquí en España, ¿eh? Se así produce es. ahí Es una el Madrid explosión. que conocemos ahora, Ujú, la Salamanca que se conoce ahora. Estamos exactamente. hablando, si no me equivoco, de Carlos I, Felipe II, Felipe III, mm, Carlos eh, V, eh, Carlos II. Carlos Sí, II, sí. sí, Ujú, exacto, ¿no? O sea, es hablar de muchísimo, maestro, me impresionó cuando sí. menciona al siglo de oro español. Mm, Bueno, maestro, y José Luis Merlín, ya un joven eh, estudioso del folclore, que ha estudiado sus raíces folclóricas, pero también hay un personaje muy importante que en esa zona del mundo se establece, Andrés Segovia. Andrés mm, Segovia, exiliado de mm, España por asuntos políticos, se establece en Montevideo, ¿verdad, maestro? exactamente, exactamente. Y esa zona se enriquece de una manera muy importante con la presencia de Segovia Así y de ahí es. se desprenden figuras muy importantes de la guitarra en Perfecto. una entidad pequeña porque Uruguay es un país geográficamente mucho más pequeño que la Argentina o Brasil, ¿no? Ujú, claro. ¿Qué influencia, maestro? ¿Qué influencia Andrés Segovia en su cultura musical? ¿Cómo Muy hereda usted a grande, Andrés Segovia? muy grande, porque mi maestro Vicente de Yese, ya cuando empiezo a estudiar con él, en el año 60, 61, empiezo a estudiar con don Vicente, Vicente eh, de Yes. de Yese, con G, de Gese, de Gese. Yes. Él era discípulo de Domingo Prat Mire, y él tocaba muy bien la guitarra y tenía un programa de radio en Radio El Mundo, creo, todos los viernes a la noche, tenía su espacio radiofónico y él ajá, presentaba, bueno, por supuesto, las grabaciones de Andrés Segovia, básicamente. Y él me ajá, recomendaba, cuando estudiábamos las obras, escucha la versión de Segovia, escucha la versión de Segovia, todo el tiempo. Y yo tenía los discos de Segovia, mi padre me los compró, y sí, bueno, qué calidad, sí, impresionante. Y yo me pasaba horas escuchándolo a don Andrés. ajá. Eh, y nunca en ese momento iba a imaginar que después yo iba a estudiar con un discípulo de él, que fue don Abel Carlevaro, ¿no? A ver, Carlevar. Háblenos de esa experiencia, maestro, con Carlevar. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Yo estudié más o menos por unos 8 años con don Abel. Es Tomábamos un tiempo clases. muy importante, ¿no? Muy 8 años importante, es un claro, no, tiempo. no era clase semanal porque yo vivía en Buenos Aires, en Montevideo. Yo pertenecía a un grupo de estudios junto con Eduardo Castañera, junto con María Isabel Sivers, con Máximo Diego Pujol, y bueno, Ernesto Bouvier, bueno, un montón de gentes, no quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar alguno. ¿Le hará alguno? Este, y éramos un grupo muy jóvenes, muy entusiastas. Yo tenía más o menos 22 años, más o menos. Este, entonces fue para mí un descubrimiento de una persona notable, don Abel, un gran maestro. Fíjate que Carlevar, muchos somos profesores de guitarra, de música, pero maestros como don Abel, claro.
hay muy pocos, Hay realmente. poco, sí, Sí, exactamente. Y sí. entonces su escuela de la guitarra, la exposición instrumental, eh, el repertorio clásico, ¿es con Carlevaro cuando Es con o su Carlevaro, pero yo también le presentaba a Carlevaro mis transcripciones de las estaciones porteñas de Piazzolla, por ejemplo. Bueno, en el año, qué sé yo, a ver qué te puedo decir, 74, más o menos, 74, yo ya estudiaba con él, y yo ya había hecho las transcripciones de las cuatro estaciones porteñas de Piazzolla y las trabajé con él. Y después, al final del periodo de estudio con Carlevaro, tomé unas clases de composición con Don Abel, que era un libro abierto en cuanto a posibilidades, eh, para dar ideas. Bueno, tú estudiaste con él, ya lo conoces, sí, ¿no? sí, sí, La cantidad tuve bueno, esa a ver, te fortuna propongo también. esto, después te propongo lo otro. ¿Qué te gusta? Siempre decía, te gusta, te viene bien. Este, Muy bien. Y a la par de esos estudios, pues está el folclore, nuevamente el folclore, maestro, nuevamente el digamos. folclore. Y había Bueno, ya una actividad más organizada, digo yo, no sé, de, de, de actividad musical, porque aquí, si me permiten, compartiré una imagen sí, donde ya sí, hay un bombo de cuero por ahí, así eh, es. un violín, una flauta, un Ajá. personaje femenino. Háblenos, maestro, de esta etapa. Bueno, este se llamaba Grupo Merlín, que Ya. hicimos en el año 1984 una gira por Estados Unidos, por organismos de derechos humanos y universidades. Ajá. Y bueno, ahí está la que era mi esposa en aquel momento, la flautista Débora Levín, la cantante Laura González, este, ¿Mm? y bueno, ya me acordaré el nombre de los otros. Eh, Este, y esta música es folclore, esta agrupación de música folclórica. Folclore, sí, música de raíz folclórica. Porque una cosa que me olvidé de decirte, cuando yo y bueno, mi familia nos establecimos en San Luis, eh, ni bien llegamos, el ballet folclórico de la provincia, que estaba dirigida por Belia Vilches, eh, me contrata, teniendo 15 años, como guitarrista del ballet folclórico. Y ahí empezamos a hacer giras por el interior de Argentina, por los festivales de folclore, el famoso festival de Cosquín, el de Pehuajó, bueno, montones de festivales. Y eso fue una experiencia, increíble, porque claro, teníamos que presentarnos, qué sé yo, a veces frente a, no sé, 10.000 personas, 20.000 personas, en grandes estadios, eh, en parques enormes con 40.000 personas escuchando el folclore. Y Muy bien. representábamos música de Ariel Ramírez, la música que hizo para el Martín Fierro. Bueno, para mí fue una experiencia increíble, además una experiencia social y de mirar, estar en el escenario con Eduardo Falú, con Atahualpa Yupanqui, con los cuartetos vocales estos eran de moda en ese momento, los cantores del alba. Bueno, era una cosa que para mí era tocar el cielo con las manos, no me alcanzaban los ojos para mirar a Claro, esos personajes, ¿no? sí, sí. Maestro, ¿y aquí ya inicia la actividad como compositor? Sí, 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 sí. Sí, yo desde niño yo ya componía. Eh, me acuerdo que una vez le grabé teniendo 10 años a mi abuela un disco con 5 zambas que había compuesto yo. Ese disco se rompió, se perdió. Yo no anoté esas notas, no me acuerdo nada de esas 5 zambas. Pero yo a los 10 años ya componía cosas del folclore. Un momentito, en la foto, el violinista, Jorge Sí, Joasta. ¿Eh? ya. Jorge Había que Joasta, gran mencionarlo. amigo. Claro, Sí, 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 claro. claro, claro. Sí. Muy bien. Bueno, y aquí entonces ya vemos a un José Luis ya creando música folclórica, ya las obras primeras de José Luis Merlín, aquí las encontramos en este momento. No, todavía en este momento no había compuesto ni siquiera La Ciudad del Recuerdo. Esto fue en el año 84. En el año 88 fue que más o menos
creo que por ahí yo compuse La Ciudad del Recuerdo, que salió en una tarde completa, ¿eh? En una tarde la compuse completa. Salió Ok, el primer movimiento así, así como una especie de catarsis. ya. Inmediatamente concatenó con el segundo y el segundo con el tercero Bueno, y ya está. Lo que me llevó más trabajo fue luego eso de corte y confección, digamos, ¿no? La, la revisión de la partitura, buscar mejores bajos, mejores contrapuntos y bueno, ya la parte técnica. Yo para ese entonces ya había estudiado mucho la música clásica con mi maestro Leónidas Arnedo, que él traía en su bagaje la escuela rusa y la escuela alemana, ¿no? Si gusta, maestro, podemos hablar de la Suite del Recuerdo, ¿le parece? Como no, con mucho gusto. El título, Suite del Recuerdo, o sea, ¿qué se recuerda? Se Suite del Recuerdo. recuerda, se recuerda las reuniones familiares en la casa de mi abuela, doña Ajá, Ernestina. Doña Ernestina que se ajá, casó a los 14 años, tuvo 15 partos, 12 hijos vivos criados y 4 hijos ajá. muertos durante su vida, o 5, no recuerdo. Una mujer dura, de trabajo. Ahí está doña Ernestina, con su perro. No me acuerdo el nombre del perro. Y yo, ahí, muy Ajá. chiquito. Y Una a mujer. ella, tengo entendido, maestro, que aunque dice el título de la partitura Atahualpa Yupanqui, Sí, eh, pero emotivamente esta obra está dedicada a su abuela está Ernestina. dedicada a mi abuela en el alma, digamos, ¿no? En el espíritu de la música, en su casa, como ella reunía a tantos hijos, tantos primos, con sus esposas, sus amigos, las navidades y fines de año, era algo multitudinario, un gran patio con una mesa enorme, con mucha comida, y después de eso la guitarreada no podía faltar, y entonces ahí ya estaba yo desde chico, cantando las zambas, chacareras, y cantaba todo el mundo se sabía las letras, y mis tías, básicamente una de ellas, mi tía Edith, que es la única que queda viva de esa familia, Ya. vive en la provincia de San Luis, y con ella hacíamos un dúo. Yo le hacía la segunda voz a ella, este, ya Entonces, desde niño. a ella se le dedica emotivamente la Suite del Recuerdo, o sea, a lo que ese entorno familiar eh, Eso es, eh, proporcionaba, pues, ¿no? Y, eso es. ok, maestro. Si le parece, maestro, volvamos a la suite. ¿En qué año compone la suite de recuerdo? Pues? Más o menos, no recuerdo los años, yo no tengo mucha memoria para las fechas, ¿eh? Ujú. Tampoco para los nombres, ya te habrás dado cuenta. Sí, Tampoco para los nombres, se me escapan. Las fechas y los nombres, pero por ejemplo, una cara que yo veo una vez, pueden sí. pasar años que no me la olvido la cara, pero no sé ni el nombre ni las circunstancias. Pero bueno, tengo esa. Yo creo que La Ciudad del Recuerdo la compuse en el año 1988 o 89. Ujú. Y en el año 89, en una gira por Estados Unidos, o sea, a partir del 84 que yo hice la gira con el grupo Merlín, ya a partir de ahí empecé a girar solo, como solista de guitarra. Ok, Ahí conocí al padre Ernesto Cardenal, bueno, un montón ya. de historias Es un adyacentes personaje muy importante. muy importantes. Entonces, Maestro, la dime, suite del recuerdo es nostálgica, tempestuosa, juguetona, alegre. Aquí lo leo en la descripción que aparece al bueno, principio de la edición, ¿no? Ujú. esa descripción la hace una de las madres de Plaza de Mayo. Ok, En sí. un acto, en celebración, con un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, yo toqué por primera vez en público la suite de recuerdo recién compuesta. Y una madre Ok. escribió esas palabras. Y dice el recuerdo del campo en San Sí, Luis. sí, Menciona a un lugar, San Luis, la ¿ah? A los provincia de San Luis. aromas y sonidos silvestres Sí, campiranos, ¿no? Que eso, hablábamos hace un momento, ¿no? Su así primer es. movimiento es la evocación, maestro. Sí, Estilo pampeano. Ajá. sí. Bueno, Estilo pampeano. el Ajá. estilo pampeano no es una danza, es una evocación musical, ¿eh? Que se utiliza Ajá. mucho en la pampa, eh, muy emparentado con el triste, que es otro género.
es otro género, ¿verdad? triste. Sí. El triunfo también, el malambo, ¿verdad? Claro, pero eso ya es más festivo y tanto el triunfo como el malambo se bailan. Y el malambo es una danza de hombres solos, ¿eh? De hombres solos, Sí. que Ok. simulan el galope del Ajá. caballo con un zapateo, un zapateo. Ya. Tratatatatran, Ok. tin, tan, tarataratay, tin, tan. Ese es el ritmo. Ok. Maestro, entonces, este triste, esta evocación, pues es el preámbulo de la suite, ¿no? Como una especie de Así es, el preludio. Exacto. preludio, Y viene exacto. la primera danza, el primer movimiento, el segundo movimiento, la samba, maestro. Así es. Eh, Influenciada por la cueca chilena, ¿es así, maestro? Sí, digamos, la samba es un subproducto de la samba cueca peruana, ¿eh? Baja de Peruana. Perú, se introduce en Chile, cruza los Andes. Este, Ajá. cuando uno dice esto, no es que la samba cruza, gente que la va llevando, ¿no? Claro. Y se establece un nicho cultural que es aceptado como las aves migratorias, ¿no? Hay aves que se insertan en un nicho, pero no se insertan en otro. Y eso es un misterio, por qué razón se inserta una cosa o no la otra. Eh, qué sé yo, Pero del Perú, sí, sí, dime. pero del Perú viene con otro nombre, ¿no? Marinera. La marinera peruana, Ah, que también tiene alguna raíz negra africana, y la samba, el malambo, la milonga, son todas voces africanas, son todas voces africanas. Pero uno dice, entonces, ¿por qué dices que es España? Es que España es África también, ¿no? claro. España es Guinea, África. la Guinea española, Exactamente, pero no solamente la Guinea, sino que España mismo tiene una gran historia por de supuesto. influencias de todos lados, inclusive del norte de África, ¿no? Correcto. Bueno, Maestro, justamente y aquí la influencia árabe la o morisca, morisca más que nada, sí, es del norte de África que se introduce en la península, ¿no? Y claro. deja su Del herencia Marruecos atraviesa Ceuta y entra por Málaga y está exactamente, en España, ¿no, maestro? Maestro, exactamente. y entonces, digamos, marinera peruana se convierte, emigra, En como, cueca. y se convierte en una samba argentina. ¿Es correcto, maestro? Sí, se va transformando, se produce Ajá, transformaciones. ajá. La zamacueca, la cueca, la marinera son más bien rápidas, movidas, y la samba es un poco más lenta, Es pero cierto. no tanto más lenta. Después vino una moda de hacer las zambas muy lentas, pero eso es una moda reciente, de los años 70, Sí. 60 de Argentina. Pero las zambas También, son más moviditas, sí. okay. Y también hay una variante en esta samba que es el bailecito, ¿sí? Bueno, el bailecito es más del noroeste argentino. El Ajá. bailecito ya tiene más raíces de pueblos originarios. ¿Mm? Okay. Eh, mira, si te interesa, yo tomo la guitarra y lo Claro, ilustro. por supuesto, maestro. Mira, Encantado de la vida. la, Encantado la... de la vida. Uy, tiene cuerdas nuevas. Sí. En lo que afina un poco, maestro, el guayano también, ¿verdad? Es otra variante de Eh, samba. es un huayno, huayno. Guayno, perdón, estoy Huayno, bien. esa, Y la carnavalito voz, también. la palabra Ajá. huayno es una palabra quechua, Guay. del quichua, Quechua, claro. es una palabra quechua. Sí. Por ejemplo, La palabra pampa es una palabra quechua, claro, exactamente. Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Que significa despoblado, ¿no? Abierto, algo así. Abierto, cielo abierto, sí, sí, sí. Y fíjate Exactamente. que en una charla que tuve con don Atahualpa Yupanqui, que él era muy interesado era un estudioso importante de todo lo que sea el folclore, y, eh, y él se codió con musicólogos muy importantes, con Gómez Carrillo, viajó para conocer a Zoltán Kodály, el compositor húngaro, compañero de Béla Bartók, ¿no?
Y él estuvo en contacto con Zoltán Kodály porque con Béla Bartók establecieron ellos la metodología de la musicología moderna. O sea que eso Claro, en fue la Hungría, un aporte importantísimo en el desarrollo de la música. sí, por supuesto. Y Béla Incluso Bartók consideraba que la música popular, la música folclórica es la base de todo y lo pone muy encima de la música intelectual, ¿no? Porque pasa los filtros de las generaciones, de la historia y queda lo que realmente le sirve al ser humano, ¿no? En esos nichos. Porque lo denomina como que lo que le es intrínseco a la cultura de la persona, ¿no? Exactamente. Iba a tocar algo, maestro. Mira, la samba. Esto es una samba típica, es una danza hermosísima. Invito a que lo busquen en YouTube, que vean bailar la samba, que es una conquista amorosa de un hombre y una mujer haciendo el juego de la conquista amorosa. Es una cosa de una belleza sublime. Después, bueno, hay muchos tipos de zambas. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba es una samba un poquito más picadita, muy parecido a la cueca. Y después la cueca cuyana, que también viene de Chile, de Perú. Calle angosta, la de una vereda sola. Calle angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Esa es la cueca cuyana, que es muy diferente a la cueca del noroeste, que es mucho más picadita, ¿no? Bueno, cada región, esos 8 diferentes nichos culturales, musicales de Argentina, tienen muchísima riqueza, en su vertiente natural. ¿Y el bailecito cómo es? El bailecito cómo es. No llores, negra, no llores, no. No llores, negra, no llores, no. El quererte no era nada y el dejarte era un dolor. No llores, negra, no llores, Bello, muy bello, maestro. Muy bello. Muy bello. Maestro, y de ahí viene la chacarera. Mucho cuando hago estas cosas. Claro, y lo notamos y se lo agradecemos. Y ahí viene la chacarera en la suite. Bueno, la chacarera es de una provincia más del norte, Santiago del Estero, donde hablan quichua. Los santiagueños hablan quichua. Y más al norte no hablan quichua, que es el idioma de los incas, ¿no? Del pueblo inca. Parece ser que en las guerras de la independencia algunos regimientos españoles llevaban indios peruanos y ellos se quedaron en la provincia de Santiago del Estero y entonces seguían hablando su idioma y ahí nació la chacarera. ¿Y hay variantes de chacarera, maestro? Muchas. Está la chacarera simple, la chacarera doble, la chacarera trunca. La trunca que termina si decimos la chacarera son 3 tiempos.
etc. Bellísimo, bellísimo. Esa es la chacarera santiaguera, digámoslo así. Santiagueña, santiagueña. Chacarera santiagueña, sí. Y de ahí, Santiaguera. bueno, viene la chacarera que yo compuse para la suite, ¿no? Ajá. Todas evocan algo, ¿eh? ¿Perdón? Todas tienen una introducción evocativa, ¿no? Eso me he percatado yo en la suite. Todas tienen ese momento, ¿no? Sí, tienen, los nexos son muy evocativos, claro. Por ejemplo, la chacarera empieza con... Exacto. Y empieza. Etcétera. Etcétera. Muy bien, maestro. Y después viene carnavalito, maestro. Carnavalito. Y Sí, hay el variantes de carnavalito. carnavalito también, ¿verdad? Sí, hay variantes, claro. Es como pasa también en los pueblos, que en México pasará lo mismo, seguramente. Con las vertientes folclóricas, en cada pueblo tiene una variante, porque es como un genoma. La- lo- las impresiones genéticas de una especie biológica van mutando según cambien de escenario o con el pasar del tiempo ya va mutando. Acá pasa exactamente lo mismo. El folclore va de boca en boca y en cada transición hay una transformación, ¿no? Ajá. Y al Y eso es final lo de que- la suite, maestro, tiene un joropo. y al final Que, de la suite viene un joropo. Pero que- estábamos hablando de carnavalito. adelante, maestro. Adelante. El ritmo de carnavalito es... etcétera. Ese es el carnavalito. Bellísimo. Y eso Y al es... final, el joropo, ¿verdad, Perdón, maestro? perdón, un Y el segundito, que quiero hablar. El carnavalito esto sí que es precolombino. Inclusive tiene la estructura pentatónica, de una escala pentatónica. ¿Mm? sí, muy bien, muy bien. Muy bello, ¿eh? Y ese es impactante, ¿eh? El público, sí. Sí, Y regresa a evocación, también lo deja una sí. sensación muy, muy emocionante. Y para cerrar la suite viene el joropo, que es venezolano, maestro. El joropo es venezolano. Ajá. Pero Eh, también tiene influencia marinera, ¿no? bueno, no lo Peruana. sé. Leo algo aquí entre líneas esto, ¿no? Que tiene influencia marinera peruana. ¿El Maestro, joropo? No, no lo el, sabía, la verdad que no lo sabía eso. maestro, y entonces la Ciudad del Recuerdo lo pone en el escenario mundial, maestro. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, se da esta situación porque, mira, te cuento la historia que es muy interesante, Sí, claro. tiene su punto. Al final de una gira por Estados Unidos de 14 conciertos, vuelvo por Florida para dar el último concierto en la ciudad de Tampa, que es una ciudad al norte de la península, noroeste de la península, con, con un puerto al Golfo de México, ¿no? Y llego a Miami en avión y llego con fiebre, con 39 grados. Me sentía muy mal. Me voy al hotel y al día siguiente, como en Estados Unidos no hay mucho transporte público, yo tenía que trasladarme hasta Tampa y la única manera era alquilando un coche. Y yo no estaba en condiciones, estaba con un catarro fuertísimo, o gripe, no sé qué tenía. Entonces, llamo a Buenos Aires a hablar con mi hermana, porque un poco mi hermana Ana María es mi consejera. Digo, ¿qué hago?
Nunca había suspendido un concierto, nunca. Eh, Tampoco nunca me pasó que estuviese con fiebre. Y entonces le digo, mira, yo voy a suspender porque no doy más, estoy muy cansado después de 14 conciertos, girando, no sé, montones de ciudades. Y me dice mi hermana, pero no se te ocurra dejarlo, porque ella es así muy, ¿cómo vas a dejar un concierto? Tómate un paracetamol o lo que sea, y mañana ya se estarás mejor y vas a poder hacerlo. Me dio ánimo, ¿no? Por supuesto me tomé un antitérmico, bueno, a la mañana siguiente alquilo el coche, me pongo a conducir, ya me sentía un poco mejor. Bueno, un esfuerzo tremendo. Llego a la Universidad de Florida, en Tampa, una ciudad preciosa, por cierto. ¿Y qué pasó ahí? Voy al teatro, pruebo el sonido, me voy al camerino. Cuando salgo al público a tocar el concierto, no había más que 14 personas en ese concierto, en un teatro para 300. Así que imagínate. Bueno, uno se hace a todo, ¿no? En esta profesión. A veces el teatro está lleno y a veces el teatro está vacío, como en este caso. Y bueno, por supuesto, uno toca lo mejor que puede, haya uno o haya mil o lo que sea, ¿no? Uno entrega lo mejor que puede. Ya me sentía mejor, pero entre esas 14 personas estaba Richard Long, que es el editor de Tuscany Publications en Florida, y el que publica también la revista de la Guitar Foundation of America, que se llama Soundboard. Sí, Bueno, sí. cuando ahí toqué por primera vez en gira internacional La Ciudad del Recuerdo, o sea que habrá sido más o menos el año 89, 1989. Cuando termina el concierto, Richard se acerca al camerino y me dice, quiero ser el editor. Y yo nunca había editado ninguna música, nunca había tenido esa posibilidad. Y entonces le digo, sí, cómo no, yo no sabía quién era él tampoco. Y me dice, cuando llegues a Buenos Aires, al segundo o tercer día vas a tener en tu correo el contrato. Por favor, quiero ser tu editor. Muy bien. Por supuesto, llegué a Buenos Aires, estaba el contrato, lo firmé, se editó y justamente en ese año había ganado un muchacho muy jovencito, un gran guitarrista, Jason View. Y el premio del concurso de la Guitar Foundation of America era editar un disco en Naxos, en la editorial canadiense. Entonces, Richard, muy amigo de Jason View, le dijo, mira, tengo una obra que quiero que la toques en ese disco. Y la grabó magistralmente, realmente, una de las mejores versiones. Sí. Y tuvo tanto éxito ese disco que en los contratos futuros de varios años de Jason, le ponían en el contrato la obligación de incluir en su repertorio La Ciudad del Recuerdo. Y ahí, así fue que de a poquito esa obra se hizo famosa. ¿Cómo Y no? marchó por todos lados, por todos los pueblos, por diferentes países. Yo creo que en este momento me llegan derechos de, no sé, de, de- de China muchos, de Estados Unidos, de la Mongolia, de Rusia, bueno, Claro, de Japón, muchos derechos de Japón, sí, sí. Así que sí, esa obra tomó su camino propio. claro. A partir de la grabación de Naxos de Jason Bukes, por lo que dice, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, que yo aquí, miren, hace un momento se lo compartía. Y aquí, Sí, ahí está la tapa. sí, Sí, exactamente, yo así lo conocí. Y además dedica a varios compositores argentinos, Jorge Morel, Fernando sí, Bustamante, así es. Máximo Diego Pol, pero quien abre el disco es José Luis Merlín con La Ciudad del Recuerdo. Y creo yo que ese podría ser un factor también Sí, que haya incidido, ¿verdad? Que sea así la es. apertura del disco, ¿no? Sí, Sí, como todas las cosas en la vida, está el esfuerzo que uno hace, pero también está el factor suerte. ¿Eh? factor suerte. Eso Claro que es. sí. Maestro, pues estamos muy contentos, maestro. Yo sé que hay muchas cosas que podríamos seguir comentando. Yo le quería preguntar, maestro, sus influencias, personajes de la Argentina, María Luisa Anido, no sé, Sí, si me permite decirlos así abiertamente, sí, María claro, Luisa Anido, Héctor Ayala, eso ¿sí? es. Jorge Cardoso, Eduardo Claro, Falú, así es. Jorge Morel, Máximo Diego Pujol,
Eso es. ¿Qué influencia en José Luis Merlín todos estos personajes? Bueno, muy grande. Básicamente María Luisa Nido, yo la conocí en persona en Barcelona. Hemos tocado juntos en una fiesta así informal. Ella tenía muchos años, no sé si tenía casi 89 o casi 90. Y ella no se acordaba de los títulos de las obras, pero sí se acordaba todas las notas y las tocaba, además. Impresionante. Una gran mujer que hizo una Aviso labor. de calendario. Uy, perdón. Atenol en 25 miligramos. Perdón, eso es un aviso sonoro que tengo, este, que me recuerda cosas. Bueno, Muy entonces, bien. María Luisa Nido fue una influencia muy importante. Cuando dejé de estudiar con Vicente de Yese, él mismo hizo lo posible para que yo estudie con María Luisa Nido. Pero María Luisa ya se había ido de Argentina. Ella se fue exiliada por problemas políticos. Y Ok. Y entonces yo quedé como huerfanito buscando con quién estudiar hasta que di con Abel Carlevaro. Yo tenía muchas ganas de Ok. buscar un camino mejor, ¿no? Técnicamente, metodológicamente, ¿no? Y bueno, di con Carlevaro. Y después con los demás compañeros como este, Jorge Cardoso, somos amigos con Jorge, con Máximo Diego Pujol, somos muy amigos, compañeros de estudio y bueno, hemos compartido muchas cosas, ¿no? Antes de que yo me viniera de Argentina. Mm. Y otros personajes también de esta zona, ¿no, maestro? Álvaro Pierri, Eduardo Álvaro Pierre, Fernández, Eduardo Fernández, claro que sí, Víctor grandes referencias. Peregrini, ¿Perdón? Víctor Peregrini. Víctor Pellegrini, claro, yo a Víctor lo conocí, muy amigo bueno, lo conocí en Cuba a Víctor, lo conocí en La Habana, sí, en un festival de Leo Brauer en La Habana. Un gran guitarrista. Grande, grande, grande. Sí. Al día de hoy, maestro, ¿qué obras está componiendo? ¿Cómo podemos descubrir a José Luis Merlín más allá de la suite del recuerdo, su obra? Bueno, acabo de terminar de componer un concierto para guitarra y orquesta. Sería mi segundo concierto, porque el primero es el oratorio que hice, La guitarra testigo de 5 siglos, Travesía. Ujú. Ahora, este concierto se llama Viaje al Cerro Sololosta. Es un cerro de mi provincia, de San Luis. Y Ya, está dedicada a la memoria de la enfermera María Ernestina Álvarez de Merlín, mi madre, ¿no? Que también hizo muchísima labor para los paisanos, atendiéndolos en su salud, junto con mi sí, padre, ¿no? Hacíamos los sí, partos los tres, ¿no? muy bien, muy Mm. bien. Aquí está el maestro Rodolfo Pérez. Bueno, no sé, maestro, ¿habrá comentarios por parte de la audiencia? Claro que sí, Con porque mucho hemos gusto. estado muy atentos a esta charla que ha sido muy amena, aparte que nos ha sorprendido con su magistral talento y nos ha enseñado de dónde vienen sus raíces o la raíz de su música con esa facilidad que tiene para tocar la música popular. Mire, le manda saludos, le manda saludos, dice saludos, querido y admirado José Luis, de parte de Antonio López Palacios. Ah, Antonio, mucho gusto, Antonio. Muchas gracias por comunicarte. Sí, también Mariano Martínez dice saludos, maestro. Ricardo Paz comenta, tengo entendido que Jonathan Leadwood está a cargo de la edición de GFA debido al lamentable fallecimiento de Richard Long. ¿Cuándo? Yo no sé No, nada de eso. dice, gracias al apoyo de Richard Long, perdón, gracias al apoyo de Richard Long a Guitar Foundation of America, lamentamos su partida desde el 2005, a lo mejor se fue de... No, eso no es cierto. Ah, mira. Richard Long, que yo sepa, está vivo. Ah, a lo No. mejor habla sobre su partida de la editora, no sé. También le manda muchos saludos Flores Chaviano. Hola, Flores. Bueno, un gran amigo. Uy, Sí, a Flores le debo muchas cosas, a Flores. Néstor Ángel. Espera espera un poquito. Cuando yo vine a vivir a España, el primero que me dio un trabajo fue Flores. Ah, mire.
Mire, Así que yo lo tengo, no sé, un agradecimiento eterno a don Flores Chaviano, un gran compositor, cubano de nacimiento y un talento increíble. Un abrazo, Flores. También Néstor Ángel Pedrosa le manda a saludar. Bueno, mucho gusto, mucho gusto. Sí, muchas gracias. Oiga, maestro, estando bien muy atentos a su plática, a todo lo que nos ha compartido, usted ha dejado un legado muy importante en lo que es la guitarra latinoamericana, pero también a mí me gustaría preguntarle qué opinión le merece el repertorio o la obra de los compositores latinoamericanos a la guitarra clásica desde Ajá. el siglo pasado. ¿Qué ha significado esta obra de Ponce, Villalobos, Bueno, Piazzolla, Brauer y los contemporáneos como usted? ¿Qué opinión le merece respecto al repertorio para guitarra? bueno, Manuel Ponce para mí es un ídolo absoluto y una referencia, una referencia. Disfruto cada obra que él ha compuesto, tanto más erudita, más folclórica, todo lo que él ha hecho es de una calidad sublime. Yo creo que es el máximo exponente de la música latinoamericana. Es el máximo exponente. Yo creo Muy que sí. bien. Junto con Villalobos. Villalobos es otro grande, este, que, no sé, yo toco a Ponce y a Villalobos desde los 9 años, 10 años. Forma parte de mi ADN directamente. Sí, sí, sí. claro. Un gran compositor Ponce. Sí. Oiga, maestro, ¿y cómo ve el mundo de la guitarra actualmente? ¿Cómo ve los guitarristas? ¿Cómo ve lo que es el movimiento guitarrístico? Usted que es latinoamericano, pero que vive en Madrid, ¿qué opinión le merece lo que Yo es la estoy un guitarra hoy poco en día? preocupado, te digo la verdad, estoy un poco preocupado. No creo que los conservatorios estén haciendo una labor del todo correcta. Es una crítica, me gustaría iniciar un debate entre los colegas sobre qué es lo que está pasando en los conservatorios. Eh, Hay una desconexión con lo profesional, una desconexión con el público. Eh, Hay mucha erudición, pero desconectada. No en todos, ojo, eso es una crítica a nivel global. Estoy preocupado porque cada vez hay más preocupación por la velocidad, más preocupación por tantas notas por segundo y no hay mucha modulación en los sonidos. Hay un solo se está desarrollando un solo toque, un solo sonido. Se está descuidando Justamente, la espiritualidad, por así decirlo. por supuesto, porque la labor de cualquier acto u oficio con las manos es una labor gestual. Falta el gesto, falta que la emoción se transforme en gesto y por supuesto ese gesto en sonido. Hay mucha tiki 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 tiki, pero no hay modulación en destacar diferentes notas. La guitarra tridimensional que tanto desarrolló Don Carlevaro, ¿no? La guitarra con profundidad, la guitarra, esa pequeña orquesta, ¿no? Tampoco veo como una especie de límite que en la guitarra no puede ser ejecutado cualquier obra, ¿no? Hay gente que insiste en hacer la balada de Chopin. Estaría muy bien si la obra no se devaluara, pero las versiones que yo escucho devalúan la obra. Oiga, maestro, y siendo un compositor, usted en el cual está muy inspirado en el folclore y obviamente como semilla de hablando de esa música emocionante, apasionada, lleno de matices de un sinfín de emociones, de nostalgia, de alegría, todo eso. ¿Qué opinión le merece también los nuevos lenguajes de vanguardia? Y que, de hecho, pues en los conservatorios es donde surgen estos lenguajes de vanguardia. ¿Qué Sí, opinión le merece estos nuevos lenguajes que no se definen tal vez al 100%, pero que ahí están? sí, mira, yo creo que es tan importante la persona que está en la trinchera de la vanguardia como el que está en la retaguardia. No tiene por qué haber una pelea entre ambos, sino es una complementariedad. Está muy bien la gente que este,
inclusive se inmola por un lenguaje nuevo, a pesar de que a lo mejor las posibilidades de éxito son muy pocas, pero ese heroísmo de la búsqueda es tan necesario porque abre caminos y siempre algo queda, siempre algo queda. Y, y yo animo a la gente que tiene ese espíritu que lo desarrolle y lo haga y que lo exponga al mercado, entre comillas, del público y el músico, ¿no? Y que bueno, a veces se triunfa, a veces se fracasa, pero ese espíritu tiene que estar. Y también el espíritu de la persona conservadora. Hay un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Si uno vence al otro, estamos perdidos. Maestro, y una pregunta, hablando sobre el concierto ahorita que dijo que está, no sé si ya está terminado, está Está terminando. terminado, sí. Está terminado. ¿Tiene Sí. alguna fecha de estreno? ¿Tiene? Teníamos una fecha de estreno ahora en octubre durante el Festival Andrés Segovia en Madrid. Teníamos la orquesta, el teatro, teníamos todo, pero bueno, por este asunto de la pandemia se pospone para el año próximo. Pero se va a hacer una edición más pequeñita del famoso Festival Andrés Segovia. Y entonces van a estrenar una obra mía para guitarra sola que no ha sido tocada nunca. Ah, ok. Entonces, tenemos por estrenarse entonces el concierto para guitarra y orquesta, orquesta completa. Orquesta grande, sí, sí. Orquesta Pero grande. hice una versión para orquesta de cuerda solamente también por un problema también de presupuesto, ¿no? De que a veces no es posible la orquesta grande. Una pregunta muy importante para nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Esa Sí. obra ya está editada? Es decir, ¿puede alguien tener acceso a esa obra? No, no, no. Hasta que no se estrene, no la pienso editar y proponer al público. Yo creo que se va a estrenar dentro de un año y ya ahí sí la liberaré para todo el mundo, ¿no? ¿Podemos saber la extensión? Sí, es una obra larga, de unos 24 minutos más o menos. Sí, sí, sí. Tiene tres partes. La primera es viaje de ida, ¿m? La segunda es contemplación y la tercera, el regreso. Y está dedicado a mi madre, a la memoria de ella, de la enfermera. Oiga, maestro, pues nos encantaría a nosotros saber cuando ya esté próxima la fecha, estar pendiente para también a través de nuestras plataformas, pues anunciar el estreno donde se vaya a dar, ¿no? Que nos pudiera tener. Sí, como no, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo me he sentido muy cómodo hablando con ustedes, realmente. No, nosotros también, maestro. Hoy, pues lamentablemente se nos fue el tiempo, como siempre, pero seguramente tendremos otra oportunidad de tenerlo con nosotros para que nos siga compartiendo más sobre su vida y sobre su obra. ¿Habrá algo que nos quiera compartir antes de finalizar? ¿Algo con lo que quiera cerrar? Bueno, un abrazo a todos los que nos han seguido en este programa. Por supuesto, un saludo especial a ti, Rodolfo, Muchas gracias. y también a Daniel, que, repito, me he sentido muy cómodo. Yo creo que una buena entrevista depende mucho más del que pregunta que el que responde. Eh, sí, sí, por supuesto. Y en este caso me he sentido frente a gente muy culta, muy preparada, y eso vale mucho. Y adelante con toda esta propuesta que es tan importante para la cultura De la guitarra. musical y de la guitarra, exactamente. Gracias, Pues ha maestro. sido un gran placer para mí conversar con un compositor que yo he admirado siempre. Ojalá haya una nueva oportunidad de estar nuevamente dialogando, maestro. Muchas gracias. A vuestra disposición cuando guste. ¿Eh? Maestro, un Igualmente. abrazo hasta Madrid. Y aquí Bueno, es su casa. gracias. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Igualmente, maestro. Chao. Hasta luego. Bueno, maestro Camero, pues muchas gracias. Fue una entrevista pues muy importante para nosotros, información de un compositor pues que ha dejado un legado pues verdaderamente relevante en la guitarra clásica latinoamericana y fue un gusto escuchar sus experiencias. Al maestro Merlín. Bueno, estaremos la próxima semana con un tema también muy importante. Luis Díaz Santana nos hablará sobre la guitarra en México
durante el siglo XIX. También será un tema muy interesante. Y muy ad hoc porque estamos celebrando nuestras fiestas patrias, entonces pues va a estar muy acorde a lo que es nuestra celebración el próximo domingo, no lo olviden, a la misma hora, y recordarles a nuestros amigos guitarristas que ya está la convocatoria del concurso internacional de guitarra Culiacán en la página www.internationalguitarculiacan.com, internationalguitarculiacan.com. Muy bien. Por otro lado, también agradecer, como siempre, al Instituto Sinaloense de Cultura y al Instituto Municipal de Cultura Culiacán, que nos apoyan con la transmisión en vivo de este programa. A la comunidad guitarrística, a los amigos de la guitarra, a todos ustedes les agradecemos y hasta pronto, hasta la próxima. Maestro Camero, nos vemos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Un saludo a todos. Que tengan feliz domingo.